El mensaje para este día está basado en San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Jesús purifica el templo. Que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de ustedes. Esta es una de esas historias en la que necesitamos dejar de lado un par de cosas. Cosas que no pertenecen, cosas que nos distraen, antes de poder entender realmente lo que está sucediendo. Tenemos que dejar de lado lo que nos han contado o lo que pensamos acerca de este relato bíblico y darnos la oportunidad para poder escucharlo de nuevo, descubrir el mensaje que tiene Jesucristo para cada uno de nosotros. No creo que esta historia se trate simplemente del enojo y de la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente Jesús se enojó en más de una ocasión, como cualquiera de nosotros. Hay más en esta historia. No creo que se trate de los animales o de los cambistas en el templo. Jesús creció como parte de una familia que era fiel, una familia judía que iba al templo. Por eso esta no es su primera Pascua. Jesús sabía muy bien que los animales, que los cambistas y todo eso estaban allí y todo lo que sucedía alrededor del templo. Entonces descartamos que se haya sentido sorprendido por los animales y por los cambistas y por eso reaccionó de esa manera. Como les decía, los animales y los cambistas siempre habían estado allí. Y así funcionaba el sistema y es lo que se esperaba. Creo que Jesús fue al templo en ese día con un propósito. El propósito era echar y dar vuelta los asuntos de todos los días, lo de siempre. Hay momentos en nuestras vidas en los que nosotros necesitamos que las mesas se den vueltas, que se dispersen los animales, porque es tan fácil caer en la trampa del día a día y de ciertas costumbres. ¿Alguna vez ustedes se pusieron en piloto automático? Seguimos simplemente los movimientos. Estamos, pero no estamos. Y esto es lo de siempre, todos los días, es costumbre. ¿Les suena familiar? ¿Alguna vez han sonreído con esa sonrisa que dice, estoy bien y está todo bien? Pero detrás de eso hay una vida vacía, quizás un corazón que se partió. Y así sigue día tras día. O quizás nos levantamos por la mañana y estamos tan agotados como cuando nos acostamos la noche anterior. Sentimos que nosotros no somos los mismos, no somos nosotros, que nada está bien, que el aburrimiento superó la creatividad. Ya no hay entusiasmo, no hay espacio para el asombro, menos para la imaginación. Y así es todos los días, todo sigue igual. A veces miramos la vida, miramos el mundo y parece todo vano. Estamos ocupados, pero la realidad es que no llegamos a ninguna parte. No hay profundidad en nuestras vidas, no hay significado, solo lo de siempre. Esto que puede ocurrir en cualquier lugar, en las amistades, en el matrimonio, en la crianza de los chicos, en el trabajo y también en la iglesia. Sin embargo, estas situaciones no son el problema, son el síntoma de algo que está pasando. De la misma manera que los animales y los cambistas en el templo no son el problema, son los síntomas de algo más profundo. El problema no está tanto en el templo, sino en el corazón, en nuestros corazones. Ese problema más profundo es lo que da lugar a que todo siga igual, día tras día. A veces se trata del miedo. Tenemos miedo de lo que ocurre en nuestra vida o de la incertidumbre del futuro. Y queremos algún tipo de seguridad y de previsibilidad para poder seguir haciendo las mismas cosas de siempre.
Lo de siempre es predecible, es constante. Pensar en una cosa solo crea ilusión de seguridad. A veces lo de siempre es un síntoma de nuestro dolor, de nuestra pena, de nuestra soledad, de nuestro vacío. Hay algo que se ha perdido. No podemos recuperar la vida que queremos, así que nos aferramos a lo de siempre porque nos resulta familiar y todos queremos, cierta estabilidad. Otras veces estamos tan ocupados y tan agotados ganándonos la vida que la vida se convierte en una tarea tras otra, una lista interminable de cosas por hacer, pero la realidad es que todo sigue igual. Tal vez vamos perdiendo así el sentido de la gratitud, el espacio del asombro, como les decía, o el espacio para el misterio divino. Y esto es lo que nos sucede a menudo. Hay miles de razones y formas en las que caemos en lo habitual. Sin embargo, hay una cosa a la que siempre volvemos, que es el olvido. La costumbre nace del olvido. Olvidamos lo más importante para nosotros, es que nosotros somos templo de la presencia de Dios. Olvidamos que toda la creación es la residencia de Dios, como lo escuchamos en la liturgia en el Salmo 19. Olvidamos que en cualquier dirección a la que nos dirijamos está el rostro de Dios, la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos olvidamos de esas cosas, por nosotros, o por los demás, o por el mundo, la vida se convierte en costumbre. Creo que esto es lo que ocurrió en el templo. No se podían ver a sí mismos, ni a los demás como el verdadero templo de Dios. Todo giraba en torno a ese templo construido por manos humanas, por los animales, por el ruido de las monedas. Habían olvidado que Dios estaba más interesado en ellos que en sus fiestas y que Dios los quería mucho más que a sus ofrendas. Cuando nosotros olvidamos que somos el templo de Dios, la vida puede convertirse fácilmente en una serie de transacciones. Las relaciones, la intimidad se pierde, las prioridades se reorganizan. Ganarse la vida sustituye a vivir una vida plena y abundante como la que nos ofrece Jesús. La vida se convierte en un mercado. Es un lugar de encuentro con lo sagrado en nosotros mismos y en los demás. Y todo sigue igual. Eso es lo que Jesús derriba y expulsa del templo. En el Evangelio de San Juan esto sucede. Fíjense casi al principio del ministerio de Jesús. Dice San Juan que el Verbo se hizo carne, en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, Jesús cambia el agua en vino. Y ahora en este relato, el templo se hace humano. Y esto no se detiene aquí. A lo largo del resto del Evangelio, Jesús va a seguir interrumpiendo de diferentes maneras en la vida del día a día. En el capítulo 4, por ejemplo, la samaritana. Dice el texto que ella había tenido 5 maridos y que vive con un hombre que no es su marido. Ahora, esto no es una declaración sobre ella, es otra manifestación de que todo seguía igual en su historia y en su vida. Su primer marido murió, o quizás se divorció, o él huyó. Lo que sí sabemos es que era impropio y peligroso ser mujer sin un hombre. Ella tenía que pertenecer a un hombre. Y así que tuvo un segundo hombre, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto. Ahora Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo e interrumpe lo cotidiano. No se trata del hombre o de los hombres en su vida, se trata de ella. Jesús la reconoce como templo de Dios. Ella es ahora el pozo de agua viva. Su vida es interrumpida. Dios la reconoce y ella se transforma en la primera misionera.
O quizás podemos pensar en capítulo 5, el paralítico en Betesda, que pasó 38 años así. Estaba paralizado. Siempre que intentaba meterse en el estanque de agua que lo sanaría, pero alguien llegaba primero. El mismo suelo, la misma camilla, las mismas piernas paralizadas, el mismo esfuerzo fallido. 38 años de lo mismo. Entonces un día llega Jesús y le dice: levántate, toma tu camilla y camina. El hombre lo hizo. Jesús interrumpió su vida y el hombre se levantó una nueva vida. Y lo cotidiano fue interrumpido de nuevo por la presencia de Jesús. Tenemos el caso de Lázaro en el capítulo 11. Lázaro que llevaba 3 días muerto. Marta sabe que el hedor de la muerte está presente. Y Jesús le dice que ya no será lo de siempre. Quiten la piedra, le dice. La muerte no tendrá la última palabra. Y finalmente, capítulo 6, la alimentación de la multitud. Personas que aparecen vacías y hambrientas. Los discípulos están seguros de que no hay suficiente. No hay manera de alimentarlos. Esta gente tiene hambre, está vacía y es algo de todos los días. Pero Jesús tiene otros planes. 2 peces y 5 panes son más que suficientes y todos quedarán satisfechos. Y se llenaron 12 cestas con las sobras. Una y otra vez Jesús interrumpe, desbarata, echa por la borda lo habitual y lo cotidiano. Lo habitual es destructivo para nuestras vidas y nuestras relaciones. Destruye nuestra capacidad de ver y de participar en lo sagrado que ya está presente en y entre nosotros. El Verbo se hizo carne para que el templo se hiciera humano. Jesús sigue derrocando y desechando lo habitual porque la verdad es que todavía hay mujeres samaritanas esperando en el pozo en nuestro mundo actual. Porque sigue habiendo paralíticos, sigue habiendo personas que están vacías y hambrientas en la realidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Todavía hay personas que están muertas, que esperan recibir nueva vida en Jesucristo. Quizás para nosotros hoy no se trata de otras personas. Tal vez nosotros somos la mujer del pozo. Tal vez somos nosotros los que estamos vacíos y hambrientos. Quizás necesitamos que Jesús nos vuelva a llamar a la vida plena que hay en Él. Quizás lo habitual necesita ser interrumpido en nuestras vidas en este tiempo. Independientemente de quiénes seamos, de lo que hayamos hecho o dejado de hacer, o de cómo nosotros vemos o juzgamos nuestras vidas, nosotros somos templo de Dios. Y hay uno que está en el templo de nuestra vida interrumpiendo lo habitual. Así que yo les quiero preguntar, ¿qué necesitamos hoy en el templo de nuestras vidas? ¿Qué mesas necesitan ser dadas vueltas en nuestras vidas? ¿Qué animales necesitan ser expulsados de nuestros templos, de nuestras vidas? Hermanos y hermanas, Jesús viene a nuestras vidas. Viene en este día con amor, también viene con poder. Y nos llama a ser lo que siempre hemos sido, hijos e hijas de Dios y templos del Espíritu Santo. Que podamos abrir nuestros corazones y dejemos que Jesucristo interrumpa nuestras vidas para poder vivir plenamente la vida que Él nos ofrece. Que así sea. Que Dios los bendiga. Amén.